habla Ida Méndez de Acanto y Laurel. El día de hoy estoy muy contenta, pues nos visita en la cabina de nuestra máxima casa de estudios aquí en Tijuana el maestro José Homero. Él es poeta, pero también es ensayista y es crítico, editor, narrador, articulista y periodista cultural. Él está aquí en Tijuana por parte del Instituto de Baja California a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para impartir un curso acerca de la poesía. Pero lo invitamos a este programa no para hablar del curso que está impartiendo en Tijuana, que ha sido muy importante para quienes quieren aprender y profundizar más en esto. Lo invitamos como poeta para conocer más acerca de su trabajo, su trayectoria, su compromiso con la poesía o con el lenguaje, cuáles fueron sus influencias, todo eso les interesa saber a quienes nos escuchan, que en su mayoría son estudiantes de Mexicali, Ensenada, Tecate, y también nos escuchan cruzando la frontera de Tijuana, o sea, en San Isidro, Chula Vista, San Diego. Y pues bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Aida. Pues buenas tardes, me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes. Bien, profesor, nos gustaría mucho que nos hablara de su libro más reciente, el título, y lo está publicando con Fondo de Cultura Económica. Sí, bueno, el libro más reciente pues ya tiene varios años, es La Ciudad de los Muertos, que apareció justamente a finales del 2012, se presentó por vez primera en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, junto con pues otros autores. Se presentó la colección Poesía. Anteriormente había publicado en el Fondo de Cultura, pero dentro de la colección Letras Mexicanas, Luz de Viento, que es un libro de 2006. La Ciudad de los Muertos es un libro de poemas que forma parte de la colección Poesía. Posteriormente la Ciudad de los Muertos lo presentamos como en 2013 en varios puntos de la ciudad y se le dio promoción. En ese aspecto, publicar con una editorial como el Fondo de Cultura pues te permite que el libro llegue como a más puntos. Indudablemente sí hay como pocos lectores y especialmente pocos lectores de poesía, pero también es cierto que si se publican editoriales como el Fondo de Cultura, o el caso del Fondo Editorial Tierra Adentro, que a mí me parece un fondo muy importante, se alcanzan más puntos a través de la República de los que muchas veces se pueden alcanzar con otras editoriales. Tengo, por ejemplo, un libro de ensayos publicado en Tierra Adentro que se agotó, y no es un mérito personal. La mayoría de los libros que se publicaron en el Fondo Tierra Adentro, al menos en esas épocas, estoy hablando a principios de los 90, se agotaron. Eso habla de que hay una buena distribución, y eso implica también de que si se pone al alcance de las personas de todo el país un determinado número de volúmenes de ensayo o poesía o teatro, géneros que no suelen vender mucho, pues pueden agotarse, pueden leerse. Es por eso que en uno de sus poemas, La verdad de la poesía, menciona: la poesía carece de lectores, saberlo nos permite alejarnos de sus páginas, admitir la exigencia de los tontos y convertir los versos en balbuceos de un borracho o un asmático. ¿Cómo es que si está tan consciente de que si la poesía no se lee, continúa insistiendo en escribir? Bueno, pues esto, digamos, son elecciones particulares, Yo creo que la poesía no se lee específicamente, y esto ha ocurrido quizás desde siempre. En general, la buena literatura no es apreciada. Digamos que un escritor muy importante, sobre el que ahora estoy escribiendo un ensayo, que es Arthur Machen, pues digamos que leer a Machen puede ser muy instructivo, porque es uno de los grandes autores del género del terror. Machen estaba muy consciente de que él era un gran escritor, y sin embargo las obras que él escribió durante la década de los 90, pero del siglo XIX, que corresponden al auge del periodo decadente victoriano, no serían leídas cabalmente sino hasta en el siglo XX. Digamos que lo que él produjo en esa década apareció aislado y desvinculado, de modo que perdió su efecto.
Sin embargo, hoy lo continuamos leyendo. Y muchos de los autores que eran célebres en ese momento no sabemos quiénes son. Y Machen ha quedado, y un gran escritor. No solamente es un gran escritor de terror, sino es un gran escritor, verdaderamente, por la elegancia de su prosa e incluso por la amplitud de sus ideas. Hace un momento nos hablaba de este escritor del género del terror. Leí en una de las entrevistas que usted tiene un libro inédito que retoma este gusto de usted por el tema oscuro, los vampiros, criaturas, el tarot, todo esto. ¿Qué nos puede decir de cómo su obra o este libro que todavía no, que está por publicarse quizás, retoma todos estos elementos y cómo enriquecen su trabajo? Bueno, yo estoy escribiendo un libro de ensayos sobre el género del terror, sobre la novela de terror, y en lo particular tengo un libro que nunca concluí, que no creo concluir, que se llamaba Criaturas Nocturnas, que buscaba ser un libro unitario y terminó solamente teniendo como 30 o 40 poemas. Algunos de esos poemas han pasado a algunos de los libros que he publicado y otros están todavía en libros que están por venir. A mí siempre me ha interesado el género del horror a través tanto del cine, principalmente del cine y de la literatura. Realmente no soy aficionado ni a la música gótica, ni mucho menos a las diversas variantes del metal. Para la degustación del metal soy demasiado conservador y demasiado clásico, y digamos que me quedé hasta la segunda jornada del heavy metal británico, allá por los finales de los años 70, y ya todas las demás derivaciones no me interesaron. No tengo, digamos, tampoco tengo una atracción por la imaginería gótica de convertir el gusto en una suerte de identidad personal y asumirse parte de una tribu. Mi interés es estrictamente literario, y en determinado momento pues también explorar a través de la antropología ese tema, ¿no? Yo creo que siempre hay una presencia de estos elementos, como por ejemplo en la Ciudad de los Muertos hay referencias hacia las hadas, o hacia el aquelarre, o hacia la adoración de la luna.